Muy buenas tardes. La Academia de Historia y Geografía, patrocinada por la UNAM, en este caso, la Academia de Historia y Geografía, capítulo Nuevo León, sede Monterrey, teniendo como presidente al doctor Marcelino Muñoz y como vicepresidenta su servidora Olga María Zapata García. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este evento, donde ingresan dos compañeros, el doctor Jesús Humberto González, bienvenido doctor, el doctor Guillermo Hernández Martínez, bienvenido Guillermo. Saludamos afectuosamente a nuestra presidenta general, Elizabeth Rembris. Gracias por estar, compañera. Eli. También a Stephen Murray, secretario de Actas de la Academia en la Ciudad de México. A todos nuestros colegas que nos ven en toda la República, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Gracias. Saludamos y felicitamos con muchísimo agrado a las familias de quienes hoy ingresan, a nuestras familias, a todos los que han atendido a esta invitación, sean ustedes bienvenidos. A continuación, vamos a recibir, les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestra presidenta nacional, Elizabeth Rembris, quien nos va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias. Bien, pues de igual forma vamos a recibir al doctor Marcelino Muñoz, quien nos va a dirigir también unas palabras. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es para mí un honor, un privilegio contar con el ingreso de Guillermo, doctor Humberto. Es para mí un privilegio estar hoy aquí recibiéndolos en esta Asociación Nacional de Geografía e Historia, auspiciada por la Universidad Autónoma de México, al cual pertenecemos desde hace unos 6 meses, 8 meses, 9 meses, que también tuve el orgullo de ser invitado por él y de ser invitado por Stephen para dirigir esta academia aquí en el estado de Nuevo León.
y hoy dándole mucho renombre con las dos personalidades que vamos a inscribir y que seguramente aportarán muchísimo a esta academia. Eso es lo que esperamos. Bienvenidos, Humberto, bienvenido. Guillermo. No sé si tienes tú el currículum de ellos, la biografía de ellos. Déjame presentar a Jaime muy bien, también a Jaime. primero. Okay. A Jaime. Sí, bueno, vamos a presentar ahora a uno de nuestros compañeros de la mesa directiva de la Academia de aquí de Monterrey. Es el ingeniero Jaime García, quien ocupa el puesto de tesorero. Tesorero, muy bien. Entonces, hoy nos está acompañando aquí y a él le va a tocar leer las semblanzas de los compañeros que hoy ingresan. Terminando las semblanzas, entonces ya lo presentamos, doctor, ya empiezan los sábados. Listo, Okay, gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me toca hoy presentar pues a gentes muy importantes que cumplen con el perfil y las características que estamos nosotros solicitando para pertenecer a nuestro grupo, ¿verdad? Y en este momento al doctor en filosofía con especialidad en educación, con 51 años de experiencia, 46 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León en psicología, en la área de psicología y filosofía. Entonces, ahorita él es coordinador de la maestría de docencia con orientación a educación superior media, ¿verdad? Catedrático de la Facultad de Psicología de Posgrado, consultor certificado de competencias en la norma 076 y 0688, que es el desarrollo de programas educativos. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica, ¿verdad? Secretario de Educación Básica del Estado de Nuevo León en el año 2003 a 2006, miembro de la Red de Investigación e Innovación de Sistemas Ambientales Educativos del 2008 al 2010, miembro del Consejo Técnico de Psicología Ceneval, director de la Oficina del Secretario de Educación en el Estado de Nuevo León del 2013 al 2015, miembro del Comité de Planeación Estatal de la Secretaría de Educación de 2015 al 2030. Él va a compartir con nosotros, es una persona con mucha experiencia, el tema, la escuela y la educación en la pandemia 2020-2021. Entonces, bienvenido. Si podemos, bienvenido y gracias. ¿Empezamos? Bien, pues primeramente, buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación del doctor Marcelino Muñoz Sánchez, presidente estatal, y de la doctora Olga María Zapata García, vicepresidenta estatal, así como de la presidenta nacional de la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la UNAM, capítulo Nuevo León, sede Monterrey. Bien, pues como ustedes saben, aquí en esta situación de la pandemia, esta cosa no funciona. Esa no está. Bien. Bien. Como ustedes saben, los antecedentes y la situación actual de la pandemia. Primero es importante aclarar que en el siglo XVIII se estableció la educación primaria gratuita, principalmente allá en Prusia, obligatoria y colectiva, pero la idea era producir una clase trabajadora obediente, respetuosa de normas y respetuosa de la cultura y de toda esta situación. Y entonces se buscaba tener trabajadores obedientes. Por eso la escuela primaria o la escuela era muy parecida a las situaciones laborales. De tal manera que eso fue evolucionando durante casi todo el siglo XIX y parte del XX, pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología estableció que
la estructura operativa y productiva de los sistemas productivos empezaron a digitalizarse, a automatizarse y a utilizar robots operativos, cosa que fue modificando las condiciones de la empresa diferente a las de la escuela. Empezaron el desarrollo de las máquinas inteligentes, incluso hay ahorita inteligencia artificial, y esto ha establecido también una separación entre la escuela y el ambiente laboral y productivo. Así tenemos que durante la pandemia hubo el crecimiento permanente donde los niños son las víctimas principales. Junto con esto, se dio una separación escolar de los padres de familia y maestros, donde los padres de familia tuvieron un rol muy especial. También en ese sentido podemos establecer que las políticas sociales, públicas y de promoción a las economicistas solo han provocado que en los sistemas educativos exista la marginación, la migración, la corrupción, la explotación, la impunidad, que han sido resultado que ha provocado la crisis del modelo educativo y escolar. Claro, no estamos hablando a nivel general, nuestro sistema educativo ha sido muy fuerte, pero ha establecido cierta desigualdad, que esto ha provocado desigualdades en las áreas de oportunidad educativas, y eso, conjuntamente con la pandemia, ha provocado la crisis del modelo educativo y escolar. Y esta crisis pues viene precisamente a romper todos los paradigmas. Y paradigmas, ustedes saben bien, que es lo que las comunidades científicas aceptan como una visión de su campo de trabajo, donde hay normas de investigación, donde son posibles de problemas a resolver, pero ahorita, como ustedes ven, ya se inició el sistema educativo y todo el sistema educativo, aunque ha iniciado, está paralizado. O sea, los maestros, los alumnos, los padres de familia están en una situación que le podríamos llamar en una parálisis paradigmática del proceso. De tal manera que es urgente que elaboremos un nuevo modelo educativo. Y entendiendo como modelo educativo, una descripción y una representación esquemática, sistemática y conscientemente simplificada de lo que es la realidad, mediante signos, símbolos, etcétera. Y entonces, este modelo educativo tiene que tener como base una filosofía, una teoría, una política y unos procesos de la práctica docente. Y también a nivel interno, pues, tiene que tener presente una evaluación inicial, perfiles internos, perfiles externos, evaluación externa y evaluación interna vertical y horizontal. Pero este modelo educativo tiene que tener, primero, bases filosóficas fuertes. Y este es un modelo que nos proporciona Brody, donde establecemos de la metafísica, la epistemología, la ontología, la axiología, la ética, la estética, la lógica y la teología. Nos hace establecer toda una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo metodológico para solucionar los conflictos educativos y escolares después de los efectos de la pandemia de la sociedad? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, que solamente, y estos periodos, en los niños de entre 10 y 15 años, el 92% dicen que le preocupa que suceda algo malo a su familia. El 92% también de los hogares reportaron que tienen algún familiar fallecido por COVID. El 77% nos habla que de cada 100 estudiantes, 77% quieren regresar a las aulas. El 65% reportan tener miedo. El 56% de los hogares cuenta con internet. Y el 31% dicen que no sentirse seguros. Y estas son investigaciones recientes. De tal manera que, ¿cuál ha sido una gran conclusión de este paradigma? Que hay un inminente fracaso de la educación formal. Y se está tratando de regresar a la educación formal. Entonces necesitamos empezar a trabajar cómo pueden interaccionar los modelos educativos, donde el padre de familia tiene que tener un nuevo rol, porque ese es el rol que durante un año ha estado trabajando este padre de familia, preparando a los niños para la vida escolar, vinculándolo con situaciones reales. Y entonces, ¿qué tenemos que potenciar en el salón de clase? ¿Qué tenemos que potenciar con los maestros, con los directivos? Tenemos que potenciar el aprendizaje y la inteligencia.
¿Que por qué el aprendizaje y la inteligencia? Porque sí podemos llenarnos de conocimientos o de contenidos, pero aquí es donde el psicólogo educativo y el pedagogo tienen funciones muy importantes, porque el aprendizaje es una de las funciones más adaptativas de la naturaleza a sus cambios, fruto de la experiencia. Hay cambios en la estructura mental y junto con el aprendizaje hay procesos que van como la atención, la memoria, la emoción y funciones lingüísticas, que el lenguaje es el gran mediador de la conducta y la inteligencia es la adaptación al mundo real. Por eso, aprendizaje e inteligencia deben ser las funciones transversales del nuevo modelo educativo. Y en este modelo escolar, los estudiantes deben de tener cambios conductuales, pero que se basen en las experiencias escolares. Los padres de familia tienen que tener un nuevo rol dentro de las escuelas. Deben ser coordinadores de este proceso, incluso vigilar y cuidar que no exista la reprobación, el ausentismo, la deserción dentro. Si entran 100 alumnos a la escuela primaria, deben de salir 100 alumnos, salvo los que mueren o se enferman, pero deben de ser parte de este proceso, y los profesores con los padres de familia deben de ser los grandes aliados que deben de capacitarse para formar este núcleo general. Y los directores deben de ser líderes académicos de sus comunidades y deben de tener ese reconocimiento social que da la educación como base en esos efectos de sus comunidades. Y el contenido educativo, como les digo, ahorita el gran emergente del contenido educativo es la tecnología. Y de la tecnología es la que convierte los datos en información, en aprendizaje y en contenido aplicado. Y conjuntamente, padres de familia, profesores, directores, estudiantes, deben de usar la tecnología para promover la gestión escolar, que ese sigue siendo el proceso. Entonces, ¿en qué consiste el gran desarrollo que podemos empezar a promover? Que es cierto lo que decía la UNESCO, tenemos que aprender a aprender, pero usando la inteligencia. No solamente aprender a aprender, tenemos que aprender a aprender usando la inteligencia. Tenemos que aprender a lo largo de toda la vida, tenemos que buscar habilidades principalmente matemáticas. Tenemos que matematizar la sociedad, porque toda la tecnología está basada en matemáticas. Tenemos que organizar nuestros conceptos, nuestros paradigmas, nuestros preceptos, nuestra memoria, desarrollar habilidades metacognitivas como la reflexión y la facilidad de su pensamiento, enfrentar situaciones reales con situaciones reales y aprender a acceder a la información y al conocimiento con las TICs. Otra vez se volvió. Entonces, ¿y cuál es el rol del profesor? El profesor es el gran agente de cambio educativo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahorita? Que está formado para la enseñanza y no para el aprendizaje, para la transmisión y no para la comunicación, para la memorización y no para el razonamiento. Entonces, la reflexión debe ser sobre su práctica docente, la incidencia en la gestión escolar y centrado en las necesidades de la persona que aprende. Tenemos que determinar la prioridad del cambio y convencer para que las administraciones y otros maestros respalden estos cambios. No basta solamente con mandar los alumnos a la primaria. Tenemos que ver qué reflexiones de esta experiencia podemos tener para que la escuela y la comunidad, el hogar y la comunidad sean fuentes de constantes aprendizajes de competencias y de habilidades para la vida. Tenemos que desarrollar una cultura de trabajo y de colaboración con la praxis social con toda intención y objetividad. Y entonces tenemos que tener referencias a la inteligencia analítica, a la inteligencia creativa, a la inteligencia práctica. Tenemos que desarrollar innovaciones que impliquen autonomía en los proyectos educativos institucionales. Entonces, esta escuela para el siglo XXI, después de la pandemia, debe ser una escuela de servicio educativo permanente, presencial y virtual. Debe ser una escuela humanista y ética. Debe ser una escuela eficaz, donde se debe de practicar talleres, laboratorios, consultas. Debe ser algo práctico, abierto y flexible para los cambios. En el hogar se puede estudiar, pero en la escuela se va a practicar. Y debe ser una escuela vocacional, innovadora y emprendedora, donde la obligación del Estado debe desarrollar políticas públicas centradas en la responsabilidad social de las instituciones escolares.
políticas académicas centradas en la enseñanza tecnologizada y automatizada e inteligencia artificial, políticas centradas en la corresponsabilidad de la familia y los maestros y los alumnos, y principalmente, algo que no se ha dicho de los sistemas educativos, es que el objetivo oculto de los sistemas educativos es encontrar los alumnos con altas capacidades intelectuales y con talentos, y esos son los elementos que van a ser nuestros futuros líderes. Necesitamos que nuestra sociedad tenga líderes tecnológicos, líderes científicos, líderes deportivos, líderes sociales, líderes políticos. Tenemos que tener una política descentralizada y transparente, y tenemos que tener una política centrada en la función. Entonces, esta teoría y práctica de la enseñanza, tenemos que tener diferentes roles del profesor docente. Debe ser una enseñanza con una práctica científica y social. Debemos hacer que el alumno aprenda a convivir socialmente y que aprenda a estar con su contexto. Debes tener un dominio especializado de la tecnología educativa virtual. Deben desarrollar prácticas científicas, tecnológicas, deportivas, artísticas y bibliográficas. Y debe tener una corresponsabilidad y cooperación con los padres de familia sin descuidar la formación ética, el empoderamiento y evitar lo que nos ha pasado en nuestros últimos 50 años, donde se decía que México y América Latina iban a ser los grandes desarrollistas y nos dedicamos más a explotar recursos minerales o materiales que a desarrollar al ser humano. ¿Cuál fue el éxito de los países asiáticos? Que se centraron en desarrollar al recurso humano y sobre todo al recurso de la inteligencia. Por eso hablamos que tenemos que promover la inteligencia. Y ahora, ¿qué significa esto? Que de aquí a 10 o 15 años, la mayoría de los empleos que ahorita tenemos van a cambiar o van a desaparecer, como ha sucedido con el linotipista, como con el programador, con muchos empleos, y necesitamos formar egresados para un mercado de trabajo futuro, como el área médica, por ejemplo, geriatras y asistentes de la tercera edad, sin ofender a los presentes, asistentes de salud mental y física, expertos en medicina robótica, ingeniería médica, farmacéuticos, analistas de datos, ingenieros de datos y programadores, policías digitales y cibernéticos, asesores virtuales, ingenieros y técnicos en robótica, profesores y maestros especializados en tecnología, los especialistas en energías alternativas, los artistas, deportistas y creadores de entretenimiento. En general, tenemos que desarrollar una nueva vinculación entre la escuela y el mercado de trabajo a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy interesante, un tema excelente, un tema que debemos de seguir toda la gente que nos dedicamos a la educación. Es muy importante seguir y tomar en cuenta todo lo que usted nos ha dicho. Lo felicito muchísimo. Muy amable, muchas gracias. Y antes, bueno, ¿hay preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Una pregunta? Estamos a sus órdenes. No, a mí lo personal me pareció muy interesante. Muy interesante. Bastante interesante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si Bueno, quieres déjame hacer un comentario porque Sí, claro. el tema es muy apropiado, pandemia 2020-2021, y quién sabe cuánto tiempo más, Así es. esperemos que sea 2020 y 2021, pero efectivamente ya desde antes de esta pandemia la educación ya urgía y necesitaba un cambio. Así es de que esta pandemia nos obliga a hacer un cambio más rápido y quizá todo esto tiene que ver, que lo mencionaste, con tecnología. Yo digo, tú mencionas filosofía, yo digo autoconocimiento, que los alumnos sepan su capacidad, conozcan su inteligencia, que por cierto ya agregaron a la cuarta revolución industrial como el ingreso de la inteligencia. Yo digo que esa ha sido desde siempre, pero qué bueno que ya la metieron porque hay que trabajar mucho en eso.
y digamos que inteligencia artificial. Y cuando decimos esa inteligencia artificial, yo creo que un robot no tiene inteligencia, pero tiene la inteligencia de otra persona, y estos muchachos hay que hacer algo parecido, porque les falta inteligencia, son muy jóvenes. Tenemos que poner nuestra inteligencia en su inteligencia y ellos al rato van a cobrar su propia inteligencia. Así de que muy acertado el tema sobre la pandemia. Felicidades, Humberto. Gracias, Marcelino. Adelante. Gracias. Bueno, antes de que el ingeniero Jaime nos haga el favor de leer la semblanza la semblanza del maestro Guillermo, del doctor Guillermo, quiero yo decir algo. Quiero agradecer muchísimo a Eva y a Iván. Ellos son nuestros compañeros y siempre nos están ayudando en este tipo de eventos. Y otra cosa que quiero decir, no he presentado al maestro, al ingeniero Gerardo Cortines, quien ahí está viendo todo, porque ¿qué creen? Él entra el próximo martes. El próximo martes también vamos a tener ingresos, 3 ingresos. Entonces, ahorita no decimos nada de usted, ingeniero, no decimos su semblanza, pero le va a tocar el próximo martes. Bien, adelante, ingeniero. Bueno, para mí es un placer pues presentar al doctor Guillermo Hernández Martínez, una persona que conocemos de mucho tiempo, con un perfil perfecto para nuestras tareas. Él pues tiene un doctorado en psicología, ¿verdad? Trabaja actualmente para la Facultad de Psicología, bilingüe, tiene nada más 44 años como catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, exdirector de la Facultad de Psicología, coordinador de posgrado y de la Facultad de Psicología de la Universidad, actualmente director de Fomento Integral de los estudiantes de la universidad, secretario académico, maestro ordinario de la facultad, como les digo ya durante 44 años, responsable del programa institucional de orientación de la universidad y miembro del comité académico de la unidad de aprendizaje en psicología. Pues para mí es un placer presentarlo. Y el tema que nos va a exponer es la importancia de los cuentos de hadas durante la pandemia. La importancia de los cuentos de hadas durante la pandemia. Buenas tardes, noches. También, al igual que el doctor Humberto González, yo quiero agradecer al doctor Marcelino Muñoz Sánchez, presidente estatal del capítulo Nuevo León. Gracias. Y a la doctora Olga Zapata por hacer la invitación. Es un honor pertenecer a esta asociación. También mis saludos a la doctora Elizabeth Rembris, presidenta de la Asociación Nacional de Historia y Geografía, y a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan. Y bueno, dicho esto, yo lo que trato de presentar es un área que me parece que ante la pandemia está totalmente olvidada, salvo su mejor opinión. Hemos estado sin duda concentrados en algo que es vital, la cuestión de la vida, evitar adentro de lo posible la mayor cantidad de muertes, pero eso nos ha llevado a lo que incluso la Organización Mundial de la Salud ha nombrado como la ola psicológica que viene. Me parece que hablamos de primera y segunda y tercera ola, desde la línea sin duda de lo médico, pero lo psicológico me parece que está totalmente olvidado. Y desde ahí creo que hay una cuestión, si bien es cierto, esto de hablar de cuentos es muy serio, aunque son cuentos, porque me parece que trata la subjetividad del ser humano.
creo que los mandatos que todos seguimos, que nos dijeron y que nos siguen diciendo, porque por cierto, dicen los epidemiólogos, la pandemia sigue y está vigente y no la hemos superado. Y creo que esto lleva a persistir lo que yo llamo la ansiedad de muerte, que es un tema nada menor. Fíjense nada más, ¿por qué considero yo que esto es vital? ¿Cuáles son los mandatos que nos han dado? Que además son vitales a llevarlos a cabo y que tenemos que acatarlos. Lávate las manos, hay que hacerlo, sin duda. Usa tapabocas, vean escuchen no toques nada, ni a nadie, menos tu cara. Esto a mí me parece que es algo sumamente terrible, porque es la persecución instalada en el propio cuerpo y además la persecución instalada en el cuerpo del otro, que tiene que ver con lo que yo llamo los cuentos de hadas. El cuento de hadas de Ray Bradbury, de Crónicas Marcianas, justamente habla sobre eso, sobre la muerte de los terrícolas por los marcianos, justamente ante el temor y ante la atracción de los seres amados, que es lo que nos está sucediendo. Entonces, nos han dicho y nos han instalado la persecución en el cuerpo. Por eso yo decía que incluso esto, pensemos en los adolescentes, en los jóvenes, que el doctor Humberto trata muy bien, pero pensemos en los jóvenes, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que en un proceso de transición adolescente, pensemos en los jóvenes de prepa, de todo México y de todo el mundo, cuando lo vital para los jóvenes es justamente tocar y ser tocados, mirar y ser mirados, oler y ser olidos, y de pronto esto está prohibido. Y además ni siquiera hay que tocarse, cuando un proceso importante, por cierto, del adolescente es tocarse. Y ahora nos han dicho que esto es muy siniestro. Entonces, me parece que los cuentos de hadas son fundamentales porque ante tanta invasión de control de los cuerpos, me parece que lo que queda es, porque además no se abren espacios para ser escuchados. Nos dijeron que volviéramos a casa, que ese es otro gran tema, porque allí estábamos seguros. Y yo no estoy muy seguro. Primero alguien sarcásticamente dice, ¿y de veras que todos tenemos casa? ¿Piensa que todos tenemos casa? ¿Y quién dijo que la casa es segura? ¿Quién inventó eso? Justo antes de la paralización en la pandemia, por la pandemia, hubo en México, ustedes lo recordarán, un día sin mujeres, que todos apoyamos. Y justamente a lo que nuestras mujeres mexicanas estaban aludiendo era precisamente visibilizar la agresión hacia ellas. Y de pronto viene la pandemia, viene lo que sería el confinamiento, que por cierto, confinamiento viene con una situación de una acepción de la cárcel. Y justamente los metimos ahí yo no sé si con el enemigo, pero sí las pusimos ahí. Y pensamos que eso se había acabado. Creo que no se ha acabado. En Nuevo León, un porcentaje mayor de nuestras mujeres, aproximadamente 1.180.000 de acuerdo a los últimos datos que tenemos, han sufrido algún tipo de violencia, que no necesariamente es física, sino una violencia también psicológica, económica, etcétera, etcétera. Y en esa situación los hemos volcado a la casa. Por lo tanto, me parece que esto de la presencia del otro es fundamental. Y ahora, como dice José Antonio Pérez Islas, que es uno de los estudiosos en México sobre la situación de las culturas juveniles, dice cómo
cómo vamos a recibir a los jóvenes cuando regresen, cuando de alguna manera quitarles la escuela, quitarles ese espacio, fue un lugar, digamos, de privilegio. Vaya, que es un lugar de privilegio para los jóvenes, incluso con mayor seguridad que sus casas, porque además implicaba la cuestión de poder trabajar con los procesos de identidad. ¿A qué me refiero? Los jóvenes de americano se juntaban con ellos, los de americano, los de soccer, los de ajedrez, etcétera, etcétera. Y ahora no está eso, se ha roto. Y por otro lado, en esa misma línea sabemos de la importancia, y aquí vienen los cuentos de hadas, de la importancia de lo que implican los cuentos, porque en los cuentos existe una separación. Pensemos en Hansel y Gretel, pensemos en Caperucita Roja, en cómo, por ejemplo, la madre manda a Caperucita Roja a ver a la abuela por el bosque, y cómo esa parte de la separación en el cuento se vive con mucha angustia, pero también es un proceso necesario para que Caperucita Roja pueda accesar a la autonomía y pueda accesar a la situación de su erotismo y su sexualidad, en el simbolismo. Y de pronto esto está detenido porque los jóvenes están bajo la visión de los padres. Y estos jóvenes no tienen posibilidad de hablar absolutamente nada y tienen prohibido tocarse y tocar al otro. La cuestión es, además se parte de una premisa que digo creo que es falsa, porque por ejemplo, dicen que los viejos, seguramente así es, tenemos, ¿cómo nos llamaron? Comorbilidades. La vejez es una de ellas, la cronología. Pero recordemos que también tenemos jóvenes muy obesos y tenemos jóvenes con diabetes. Y sin embargo, pareciera que esto no lo tomamos en consideración por un lado, y por otra parte tenemos a jóvenes en franco proceso de buscar la cuestión de su autonomía y vivir sus procesos adolescentes, como es una relación amorosa, una relación de amistad, una relación de autonomía, porque además decimos que la educación debe de ser algo que emancipe a través del conocimiento, pero también debe de ser algo que de alguna manera saque al sujeto a una línea autónoma, y eso no se puede lograr con la cuestión del padre escuchando. Acuérdense de lo siguiente, Bruno Bettelheim, que habla de los cuentos de hadas, dice lo siguiente: la importancia del proceso autónomo. Él dice, ¿qué pasa con un muchacho, con un niño, que papito y mamita le hemos enseñado la teoría de la creación? Y el joven y el niño lo cree, y es necesario que lo crea. Pero de pronto un profesor, una profesora, importantísima la profesora, en su rol de subrogado fundamental de construcción, le dice al niño, y trabaja con el niño, la teoría de la evolución. El niño, la cuestión es cómo la profesora juega un papel tan fundamental para que este conocimiento, como decía el doctor Humberto González, sea un conocimiento que tenga sentido, que sea creativo, que sea inteligente y que de alguna manera no le cause tantos conflictos. Porque el conocimiento per se es un conocimiento, como dirían algunos, bancario. O como dicen los españoles, hacemos anoréxicos educativos, porque les damos de tragar conocimientos que nos vomitan en un examen. Y se quedan sin nada. Y aunque sean expertos en la cuestión de repetir, no son buenos en el sentido del aprendizaje significativo. Me vino a la mente la película del Cisne Negro, de la bailarina excelente, pero justamente esa bailarina excelente no tenía ningún sentido, porque estaba repitiendo el deseo de la madre, pero aquí ya nos vamos a una interpretación. Pero bueno, de eso es lo que estamos hablando. Por eso los cuentos son tan importantes, junto con lo que serían las películas, que a los jóvenes les encantan tanto, y a nosotros también. Pienso en las películas, ¿se acuerdan? De Superman, de Batman, de Hellboy, del Hombre Araña, del que me quieran dar, que son tan importantes porque son sujetos que justamente
están siempre en búsqueda de su emancipación. Y además son sujetos con un sentido ambivalente en relación a la figura de los padres, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Después de todo, Superman, aunque los padres lo hayan querido mucho, la cuestión es que los padres lo tiraron a la tierra, lo abandonaron. Y por otro lado, la cuestión de los cuentos de hadas, dice Bruno Bettelheim, es tan importante porque parte de una situación concreta de la realidad. Hansel y Gretel habla de unos niños en una familia empobrecida, donde justamente esa familia empobrecida, la fantasía de Hansel y Gretel era que los querían correr, lo cual es cierto. Los padres deben de empezar a correr a los muchachos. Y esta es una situación que sin duda genera ansiedades, genera miedo y genera rabia, porque ¿cómo me quieres correr? La cuestión es cómo ayudamos a trabajar el mundo psíquico y cómo ayudamos a reconstruir y reforzar esa parte interna que ayude al sujeto a enfrentar la realidad tan terrible que estamos viviendo. ¿Cuál es esa realidad? De la muerte real, del abuelo y la fantasía, como en las crónicas marcianas. ¿Y si abrazo a mi abuelo y lo mato? Y el abuelo, ¿y si se me acerca mi nieto y me mata? No es exactamente la fantasía que menciona Bradbury, justamente cuando habla de cómo los marcianos, cuando llegan los terrícolas a Marte, leen sus mentes, leen su afecto, y justamente si Guillermo Hernández tiene dolencias en relación al dolor que tiene por la pérdida de su madre, por supuesto que el marciano se convierte en mi madre. Y obviamente yo me entrego a ese marciano y el marciano me mata. Parece que eso es lo que se está jugando. Y parece que de esto no estamos hablando absolutamente nada. No estamos trabajando absolutamente nada de ese dolor. Nadie se ha sentado a hablar de la parte emocional, de lo que implica trabajar con los muchachos, adolescentes y con todos nuestros estudiantes y con toda la población. Por eso yo creo que debemos de implementar, junto con toda la situación de la tecnología, sin duda, pero también esta otra parte, para muestra un botón. Durante la pandemia, en Nuevo León, dato oficial, hay 43 centros de atención a la salud reproductiva de los jóvenes. Tratamos de evitar con estos, al menos oficialmente, embarazos adolescentes, tratamos de evitar embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Bueno, pues se cerraron 23, y porque no era prioritario, lo prioritario es lo otro, el virus maldito. Pero ¿y el otro virus emocional? Y entonces no están diciendo ahora nuestros expertos, niñas teniendo niños, y me parece que esto deviene de una situación no nombrada, porque ojo, no estamos en contra del deseo de lo sexual, estamos diciendo, pero que estas jovencitas, estas niñas, seguramente fueron obligadas de alguna forma por la situación del confinamiento, y la cuestión es, ¿cuál es el costo de esto en lo emocional? Y si nos vamos en esta misma línea, tendríamos que plantear que algo que sin duda cruza por una situación de violencia tiene un impacto seguramente en la situación de lo intelectual. Una problemática emocional de esa magnitud obtura la posibilidad intelectual de un muchacho, por más brillante que sea, porque de alguna manera tiene que hacer alguna cuestión sintomal. Y esto no lo estamos diciendo, no lo estamos trabajando. Nuestro Estado hizo eso, argumentando que lo prioritario es la cuestión de atender el virus, contra el virus. Y el otro virus no lo tocamos, jamás. Entonces, creo que hay un cuento también precioso que ustedes lo verán. Es el de, el sentimiento de fragilidad, creo que ya lo hablamos. Este es un sentimiento grande, me parece, porque me parece que estamos muy frágiles. ¿Saben por qué?
Alguien señala, y lo trato de resumir porque me parece que esto es muy complicado y muy dramático. ¿Han pensado en las personas que perdimos o que perdieron a un ser humano, a un ser querido, ahora con el COVID? ¿Han pensado en cómo se los entregaban? ¿Han pensado en que les dijeron que hubiera ruptura de nuestros rituales? De rezar, de cantar, de lo que sea, de tomar, etcétera. Alguien dice, son como si fueran fosas comunes. Es como si estuviéramos jugando a los encantados cuando alguien entró en un hospital. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a los encantados? Cómo estábamos encantados y no nos podíamos mover, y cómo todo el mundo se movía alrededor. Bueno, creo que eso sucede. Eso sucedió, y eso le pedimos a nuestros chavos y a nuestra gente, que estén como encantados, y el mundo moviéndose. Una paralización brutal, sin duda, y además algo que me parece muy siniestro es cómo llevamos a una paralización de nuestros rituales, de tal manera que pareciera que si no tenemos rituales, porque nos entregaban una cosa, una urna con unas cenizas, en donde inclusive quién sabe qué fantasías. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, hay una parte del cuento donde Hansel y Gretel, donde Hansel en especial avienta a la bruja y la quema, ¿sí? Si de pronto yo no tengo procesos internos de manejar a los objetos internos, como la cuestión de mi madre y los sentimientos encontrados que tengo hacia ella, y si de pronto ante esta pandemia alguien me quema a mi madre, pues espero transmitir la idea, la cuestión es cómo eso genera una situación de angustia. Y entonces hay todo un proceso que no permite la elaboración del duelo. Entonces estamos paralizados y no estamos nombrando esto. Le dimos una salida, sin duda, pero me parece que el otro proceso no lo hemos trabajado y eso tiene un costo. Por eso creo que hay que estar muy atentos a la vuelta para poder escuchar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, porque me parece que esto es una situación de mucho dolor. Después de todo, siempre después de cada pandemia que ha habido en el mundo, en las diferentes épocas, es más, después de una guerra, vienen procesos maníacos. Y maníacos son como que no pasa nada. Y en la diversión, justamente, como no nos dimos la posibilidad de manejar la depresión, vienen los actos maníacos, donde justamente hay una gran cantidad de muertes y accidentes, ¿sí? Como está pasando en Estados Unidos. Después de todo, dice Sarah Cohen, una argentina psicoanalista, dice, finalmente, cada sociedad tiene la manera muy particular de matar a sus adolescentes. Creo que los Estados Unidos tienen su forma de matar a través de cómo se dan de balazos. En las escuelas, empecemos en Columbine, pero también pensemos en los nuestros. Nuevo León, la primera causa de muerte de nuestros jóvenes tiene que ver con ingestas alcohólicas y con accidentes automovilísticos. Y eso tiene que ver, obviamente, con una forma de cómo nosotros hemos decidido, de cómo creamos y cómo hacemos que se mueran nuestros adolescentes. Y esa es una tarea pendiente. Y creo que los cuentos nos hablan de eso, porque justamente a través del cuento es donde permitimos trabajar con situaciones que nos causan menos ansiedad. Y bueno, finalmente, el cuento que a mí me impacta mucho, dice José Luis Borges, que es el que escribe el prólogo de Crónicas de Marcianas, se lo recomiendo ampliamente. Dice, lo que sucede al cerrar el libro, que hablar de conquistas de este planeta me llena de terror y de soledad. Y creo que describe lo que la sociedad estamos sintiendo, pero no lo decimos. Porque además aquí abro un capítulo que a mí me interesa muy particularmente, es la cultura de los varones, de la anestesia emocional, de la anestesia afectiva y, por lo tanto, de la muerte prematura de los varones. Los varones, y ustedes lo saben muy bien, somos sujetos que nos matamos unos a otros, matamos a nuestras mujeres y nos matamos nosotros mismos. De hecho, nacen más mujeres, más hombres que mujeres, pero hay más mujeres que varones. Hay más viudas, son los 6 años felices de viudez de todas nuestras mujeres, precisamente derivado, creo, de la anestesia emocional, por no trabajar justamente.
por no trabajar con lo emocional. Y creo que esto que nos está sucediendo es un parteaguas importante para revisar lo que sería los sentimientos que el ser humano tiene. Y ahora sí cierro con esto. Creo que los cuentos de hadas son fundamentales porque no hay cuento de hadas que no inicie con una tragedia. Todo cuento de hadas es una tragedia. O no está el padre, o no está la madre, o hay una madrastra y hay una ausencia, siempre, lo que es la vida real. Y creo que aquí eso debe de llevar a una situación en la educación, porque de alguna manera incluso los padres de familia creo que llevamos a los hijos a que no sufran, cuando la cuestión es que la vida es de dolor, salvo su mejor opinión. De dolor que es, cuando nace un hermanito no es simpático, de verdad. Cuando los padres se separan o no se separan, se muere el abuelo, se muere la mascota. Es más, un joven niño se convierte en puberto, es un proceso que no es fácil de asimilarlo, sin duda. La muerte del abuelo, la muerte del padre. Y la cuestión, o la sexualidad. Por ejemplo, esa de Caperucita Roja es genial, porque de alguna manera parece que los padres nos encargamos de no hablar de sexualidad, pero los niños lo miran. Y lo más interesante, lo sienten, lo viven. La cuestión es cómo apalabramos eso, cómo lo metemos al discurso, para llevarlo dentro de lo emocional. Y que esto lleve a una situación de un constructo de mejores sujetos, o al menos de sujetos más completos, no solamente buenos y malos. Como en los cuentos de hadas, siempre está la bruja y siempre están los buenos, y como todo el ser humano, ¿no? Creo que esas fantasías que hay ahora con la pandemia, de que con la pandemia va a surgir otra nueva sociedad, creo que no, si no hablamos de que el humano trae consigo una parte, sin duda, de agresión, que es importante nombrarla y que es necesaria para la vida. La cuestión es cómo hacemos que no se convierta en violencia, y para eso se requiere la educación, sin duda, sin duda. Bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Guillermo, muchas felicidades, muchísimas gracias. Muy interesante el tema, bastante interesante. Y bueno, ha llegado el momento de las preguntas. ¿Alguna pregunta? Pues sí, bueno, lo que pasa es que los dos temas como que están hermandados, ¿no? Los dos temas están muy unidos, una intersección muy fuerte. Y se me viene a la mente en programación neurolingüística de John Grinder, que decía, el aprendizaje es aprender a aprender, ¿verdad? Que me lo mencionaste, y hablaba del inconsciente y el consciente. Y yo no había amarrado cómo nos afectaba esto, si el consciente y el inconsciente, el aprendizaje o es visual, o es auditivo, o es sensorial. Y si no trabajamos con el sensorial, que no lo hemos trabajado últimamente, o tenemos 1 año y 2 meses sin trabajar el sensorial, y el sensorial es el más grande de los sentidos, ¿no? Entonces, y luego tenemos un parálisis afectivo, o una, ¿cómo dijiste? Parálisis paradigmático. Un parálisis paradigmático, ¿verdad? Cuando no queremos comer y que lo deponemos, ¿no? Decías la anorexia. La anorexia Intelectual. Entonces, como que todo eso está amarrado y encierra todo aprender a aprender y estar preparados con todos los sentidos, claro, para esto, con el consciente o el inconsciente, porque hay que saber si aprendemos con el consciente o aprendemos con el inconsciente. Según John Grinder, el aprendizaje del inconsciente representa mucho más porcentaje que del consciente, ¿no? Marcaba que el consciente es como la computadora, el software, pero el inconsciente es el hardware, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Entonces, está muy enmandado todo esto para el aprendizaje. Pero el aprendizaje y la educación nunca había cambiado en siglos y siglos y siglos. Cambian los carros, los aviones, cambia todo, pero la educación no había cambiado. Hoy fue forzada al cambio y está muy interesante, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si... Marcelino, ¿Andelia? Muy bien.
como lo dices, Jaime, parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? Oye, tú das un y yo doy el otro pedazo. Cuentos de hadas en la pandemia y los efectos psicológicos de esta pandemia. ¿Cuáles son esos efectos psicológicos? Tristeza, angustia, depresión, suicidio. ¿Derivado de qué? De todos los miedos que nos han inculcado hoy y sobre todo los medios, pánico, psicosis. Lo decías, Guillermo, nos prohíben tocarnos. Cuando un niño, un bebé está llorando, la mamá sabe, le falta comer, le da de comer, se cayó, ya no llora. Pipí, popó, ya pasó. Pero cuando no le encuentra, lo abraza. Y el niño siente ese amor, siente ese afecto, se siente seguro y dice, no necesito nada, nomás necesitaba un abrazo. Pues hoy nos prohíben saludar. Entonces esto, si hubiera una tercera ola, es el efecto de este miedo, es el efecto de este pánico, es el efecto de esta psicosis. Y como eso, tenemos la tristeza, la angustia, la depresión y suicidio hoy más que nunca, y todos estos efectos van a ir en aumento. Esta pudiera ser la tercera, la cuarta y la quinta ola, y esto creo que no, si ya existía, pues hombre, con esto creo que nos va a aumentar. Y luego nos dicen que tenemos que irnos al famoso confinamiento, estar solos. Hace unos días hice una conferencia en donde decía que nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Y por qué nos da miedo estar solos? ¿Por qué tanto miedo a la soledad? Porque es enfrentarnos a ese enemigo y hoy pues ahora te tienes que enfrentar a ese amigo. Y eso crea otro tipo de angustia, ¿no? Estar solos, y por eso es que vemos tanta violencia entre las personas y que no saben qué hacer, ¿no? En esta etapa de pandemia, los hogares se convirtieron en escuela, pero creo que la escuela nunca ha sido el hogar de los alumnos. Y yo creo que este es el momento en que las escuelas ahora se conviertan en esos hogares que no han sido. Y yo creo que ese va a ser el gran cambio en la educación. Y si vamos a contarnos cuentos, vamos a contarnos cuentos positivos, cuentos que nos impulsen esos propósitos que tenemos y no cuentos negativos que nos alejen de nuestros propósitos. Pero es más fácil contarnos cuentos negativos que positivos. Ahora, ante toda esta situación, todos estamos tomando decisiones. Pero voy a hablar muy directamente a los jóvenes que dentro de esta pandemia toman la decisión de retirarse de la escuela o de ya no ir a inscribirse a la escuela. A mí me llama mucho la atención ese hecho. Y saben, aunque me preocupa tanto, no puedo culpar a nadie. No puedo culpar a los jóvenes por abandonar sus estudios cuando es un gran error, pero nadie los ha enseñado a tomar decisiones. ¿Cómo les podemos llamar la atención si no los hemos preparado para tomar decisiones? Y esas son materias que nos están faltando en las escuelas. Nos enfrentamos a embarazos no planeados, 250 millones de personas, de jovencitas embarazadas en un año. 25 millones se convierten en abortos y muchos de ellos se convierten en muertes. Pero no solamente eso, ¿cuántas decisiones equivocadas se toman? Aparte de las que ya yo decía de salirnos de la escuela, las drogas. Oye, si no tenemos dinero, si estamos en crisis, ¿cómo es que gastar en drogas? Bueno, ahí hay un efecto de una necesidad que no se cuenta mucho, pero que es la necesidad de ser feliz. Esa tampoco se toca en las escuelas. Y es una necesidad, ser feliz. Por eso son las drogas. El alcohol, la marihuana, lo que me digan, cualquier adicción, o las compras o los viajes, producen felicidad. Pero no hay necesidad. Y tú nos hablabas de la mente. Oye, de esa mente, ¿qué pasa con esa mente? Hoy las enfermedades deben ser, o nuestra salud debe ser física, mental y emocional. Pero nuestra salud física es 80-90% mental y nuestra salud emocional es 80-90% mental. Pero la escuela tampoco nos habla de la mente.
La escuela nos debe. Y ya hay efectos de todo esto. Pobreza, violencia, suicidios, y van a ir en aumento, salvo que pongamos atención a esto. Ahora, esta pandemia nos lleva a hacer un cambio. No precisamente que la pandemia nos haga hacer un cambio. Tenemos que estar muy conscientes de qué cambio es el que tenemos que hacer. Y entonces decimos, oye, educación, el cambio es en educación. Que los jóvenes no salgan de la escuela, yo creo que más años de educación y ciertos cambios en la educación. En donde no nos concentremos en la gramática, en la historia, en la geografía, en las matemáticas, sino a que aprendan a tomar decisiones, a que aprendan a hablar en público, a que aprendan a vender, a que aprendan a trabajar en equipo, a que aprendan a planear, a que aprendan a hacer cierta estrategia. Nos faltan muchas materias en las escuelas que hoy no se están llevando. En una empresa, la empresa tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente. En las escuelas, el alumno es el cliente, pero la escuela no tiene un enfoque a sus necesidades, porque si no tuviéramos materias que estén enfocadas hacia el suicidio, hacia la depresión, ¿sí? Hacia qué sucede contigo si tus papás mueren, si tus papás se enferman, si tus papás lo corren de su trabajo. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? Creo que el joven y los jóvenes tienen muchos problemas que no están siendo atendidos, y es el cliente. Yo creo que la educación debe convertirse en una industria, pero me dicen, pero las industrias deben producir algo. Oye, pues vamos a producir líderes, vamos a producir personas sabias, vamos a producir personas iluminadas. ¿Por qué no convertirla en una industria y verle ese renglón desde industria? Y ahora sí, el cliente es el alumno, y le comenzamos a poner atención a sus necesidades y comenzamos a hacer materias hacia enfocar hacia eso, ¿no? Cometemos grandes errores no solamente los alumnos. Vamos a hablar de los grandes errores. La mayor inversión de dinero es en guerras, es en armas. Y es para matarnos entre nosotros. Y veamos un gran error. Pues si todos nos vamos a morir, ¿para qué invertir? Pero se toman decisiones. Hace poco estaba en Oaxaca y me tocó estar 2 o 3 días, y los 2 o 3 días hubo huelgas. Y me decían, ¿qué opinas de las huelgas? Pues ellos creen que eso es lo que tienen que hacer. Ellos creen desde su inteligencia, desde su habilidad, que lo que tienen que hacer es eso. Pero pues no sabemos tomar decisiones. ¿Cómo se puede tomar una decisión y cómo se debe tomar una decisión? En bienestar mío y en bienestar de los demás. Yo creo que cuando las personas que tú decías de que las mujeres andan defendiendo sus derechos, oye, pues están cometiendo atrocidades en comercios. Eso pues no es lo mejor para mí, pero no es lo mejor para los demás. Una huelga, pues es lo mejor para mí, pero no es lo mejor para los demás. Creo que cuando comenzamos a concientizarnos un poco, entonces debe ser el beneficio para mí, pero el beneficio también para los demás. Ahora, ¿y entonces quién está educando a los jóvenes? Yo creo que los padres no tanto. Yo creo que los profesores no tanto. Yo creo que la mayor educación está concentrada en los medios de comunicación. ¿Y para dónde nos llevan a los jóvenes esos medios de comunicación? A mí me llama la atención que un papá le pueda decir al muchacho, termina una carrera profesional, y no le hace caso. Me llama la atención que un maestro le pueda decir, termina una carrera profesional, esto es bueno para ti, y no le hace caso. Y luego llega un narcotraficante y le dice, este es el camino, y se va de volada. ¿Por qué? Porque no saben tomar decisiones. Pero ¿cómo los criticamos? ¿Cómo los podemos regañar si no los hemos enseñado a tomar decisiones? Entonces yo creo que el tema de la pandemia nos lleva no solamente a reflexionar en la pandemia, sino todos los atrasos que ya teníamos en una educación. Y precisamente estamos en una academia con grandes personalidades, más otras que vendrán, más otros que estarán fuera, pero tenemos que tener un enfoque hacia la educación si queremos un mejor mundo, una mejor sociedad, y desde ahí podemos plantear el rumbo que nosotros queramos. Y creo que tenemos tanto poder si nos aliamos como los medios de comunicación, para llevar a los jóvenes a donde nosotros podamos creer que es lo mejor para ellos y lo mejor para todos.
Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Humberto. Excelentes ponencias y sobre todo muy actuales y hasta en continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelino. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos llegado al momento más solemne de esta noche. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos todos de pie. Vamos a hacer la entrega de medallas, de musetas, de los prendedores para los nuevos integrantes. Entonces, vamos a retirar un poquito estas sillas, Marcelino, y vamos a invitar a pasar a los nuevos ingresantes. Pásenle, por favor. Pásenle, por favor. Vamos a entregarles primero las, si me ayudas, Jaime, vienes con nosotros, por favor. Muy bien. Bueno. A ver. Muchas felicidades y bienvenidos. Gracias. Muchas felicidades. A ver, Marcelino, para que te vea. Muchas gracias. Un honor. ¿Ya te lo dije? Guillermo, un gran orgullo para mí, una satisfacción contar con tu presencia hoy, con tu ingreso y estarte invistiendo aquí en esta academia. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades por todos los años y labor que has hecho dentro de la educación. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora ya no sabemos cómo saludarnos. Muchas felicidades. Gracias. A ver, doctor, bienvenido. Gracias por todo. Bienvenido. Entrego al doctor Marcelino o a Jaime. Perfecto. Bueno, podemos entrar aquí. Luego nos pasan fotografías. Sí, claro que sí. Y Hacemos entrega al doctor Guillermo Hernández Martínez de este diploma como académico de esta academia. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y pues tengo el privilegio, Humberto, de entregarte este reconocimiento que viene, como ya lo hemos dicho, desde la Universidad Autónoma de México, de las personalidades que nos están viendo por allá, Eli Rembris, Stephen, y bueno, pues muy contentos de que hayan ingresado hoy aquí. Felicidades, felicidades. Un honor. Vamos a ponernos para la foto, por favor. Si quieren, aquí están entre ustedes. Ah. Muchísimas gracias. No sé si nuestros compañeros de México, Stephen, Elizabeth, tengan alguna pregunta, tengan algún comentario, dirigir algunas palabras a nuestros candidatos que acaban de ingresar hoy. Bueno, ya no candidatos, ya miembros. Sí. ¿Es Stephen? Eli. ¿Alguno de los colegas que nos están viendo desde México o de cualquier parte de la República o algún familiar que se encuentre ahí también escuchándonos y siguiéndonos? Bien. Parece que no. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres dar por terminado. Sí, damos por terminado esta sesión solemne y los invitamos a hacer un brindis por todo esto que estamos haciendo, por unirnos, por formar estos equipos de trabajo. Marcelino, algunas palabras ya para cerrar. Y Sí, brindar. claro, dar por finalizada esta ceremonia muy sencilla, pero con grandes personalidades
que le dan un realce a esta academia el día de hoy, pero que en los próximos años yo creo que le vamos a seguir dando realce porque apenas empieza hoy la historia. Jaime. No, muy bien, muy padre todo esto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y creo que es un buen principio hoy y vamos a trabajar muy fuerte. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos de pie para Eli. hacer el brindis. Stephen, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ahora en esta modalidad, Chihuahua, no solamente de no tocarnos, sino ahora es que es hasta distancia. Pero ya nos iremos acostumbrando. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere algunas palabras para iniciar el brindis? Que yo no tengo. Que no me dejen fuera. Salud. Por los resultados que vamos a lograr en un futuro para México, para los jóvenes. Jaime, salud, gracias. Un abrazo de felicidades. Presidente, vicepresidente. Salud. Para allá a nuestros